Entonces vamos a agarrar con el ejemplito. A mí me gusta que hagamos nosotros el proceso de convertir al lenguaje ensamblador. La razón de eso, Sofía, es que a veces donde te presentan la solución de un ejercicio tal cual, se deja por fuera la parte del proceso de pensamiento y eso es importante verlo. A mí me interesa que en los videos ustedes vean el proceso que yo seguí. Eso lo hago desde diseño lógico, lo hago en digitales, lo seguiré haciendo en el resto de mis cursos para que vean cuál es el proceso en que se resuelve uno de estos ejercicios. Les adelanto, en el examen esto es de fijo, 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 fijo. Entonces, pongamos bastante atención, va a entrar un ejercicio de eso. En los 10 años que llevo dando ese curso, no llevo menos de 10 años, en el tiempo que llevo dando ese curso, siempre aparece recursividad de alguna u otra forma. Entonces, síganme acá para que veamos cómo se ataca un problema de esta clase. Entonces, empezamos con una hojita en blanco. Sofía, anteriormente yo había dado un consejo de cómo íbamos a pasar el C a ensamblador. Nosotros podemos hacer un código en ensamblador que funciona, lo que pasa es que lo hace enredado. Yo había dado un consejo. ¿Cuál era, Sofía? El consejo, Sofía, tal como acabas de comentar, es que mantenga la misma estructura, que el lenguaje, el código en ensamblador tenga la misma estructura del código en C. Muchísimas gracias, Sofía. El- la razón de por qué hago eso es que es es más difícil, más fácil enredarse si lo haces distinto. Entonces, Sofía, este es el codiguito. Ya ahorita, créame que vamos a repasar cómo funciona, pero convertámoslo en ensamblador y vean que si yo profundizar en el código, voy a lograr, eh, traducirlo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El método se llama factorial y lo que retorna es un entero. Entonces, recordemos de que una manera de que nosotros nombramos un método es con una etiqueta. Entonces, empezamos con la etiqueta factorial. Aquí hay algo que tenemos que tener presente. Lo que tenemos que tener presente es lo siguiente. Y lo que tenemos que tener presente es que para que el ejercicio sea más enriquecido, mejor entendemos el factorial primero, porque si no me van a ver haciendo cosas en ensamblador que no van a tener sentido porque no estamos entendiendo cómo funciona el factorial. Entonces vamos a explicar el factorial primero. Bien, entonces le voy a preguntar al primer Sergio de la lista. Sergio, ¿qué viniste? ¿Cómo funciona el factorial? Contame, si uno le ingresa un 5, ¿qué ocurre? Ujú. Pero imagínate que tenés un main y tenés aquí in main, entonces, pum, pum, llavecita, llavecita, x es igual a factorial de 5. X, ¿cuál es el valor? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Correcto. ¿Se acuerdan de eso? Eso es el factorial como tal. Entonces, nosotros sin entender esto, sabemos de que cuando llamamos a factorial de 5 nos va a devolver 5 por 4 por 3 por 2 es 1. Eso es 25. No, eso es 20 por 3 que es 120. Sí. Muy bien. Entonces, nos devuelve 120. Vamos a repasar y a entender con todo el detalle del mundo qué ocurre cuando aquí entra un 5 y lo vamos a ejecutar tal cual. Entonces, aquí entra un 5, María. Se llama x igual a factorial de 5. Entonces, vamos a poner algo que se llama, estamos en el dominio de n igual a 5. En el dominio de n igual a 5, Sofía, se hace esta verificación. N menor que 1, ¿sí o no? La respuesta es no. ¿Qué ocurre? Dígase, esto no ocurre, ocurre el else, pide return n por
Y en este caso sería 5 por factorial de 4. N por factorial de n menos 1. Entonces, vea, cuando entró a la función preguntó, ¿es n menor a 1? De hecho, vamos a ponerlo aquí específicamente, 5 menor a 1, ¿no? Entonces, hace return de 5 por factorial de 4. El punto, Sofía, es que este return no se puede hacer porque es necesario llamar a factorial de 4 para obtener el resultado. Entonces, esa llamada recursiva nos pasa al dominio de n igual a 4. Se hace la misma pregunta, Sofía, solo que ahora con el nuevo n es 4 menor a 1. La respuesta es sí o no. La respuesta es no. Entonces, ¿qué ocurre, Sofía? Muy bien, entonces el return, ¿de qué, Sofía? 4 por factorial de 3. Sofía, me va siguiendo. Primero entramos con 5, queremos devolver el resultado, pero nos depende de otro factorial que tenemos que volver a llamar. Esto nos pasa al dominio de n igual 3. Michael, 3 menor que 1. ¿Qué ocurre? De 3 por factorial de 2. No tenemos el factorial de 2. Esto implica otra llamada al método, pero ahora en el dominio de n igual a 2. ¿Qué ocurre en el dominio de n igual a 2? Lo mismo, el código siempre es este. Lo que cambia es el n que está entrando acá. Ocurre lo mismo, es 2 menor que 1. La respuesta es no. Return de 2 por factorial de 1. Y esto nos pasa al dominio n igual a 1. ¿Es 1 menor a 1, Elizabeth? No. Nos hace return de 1 por factorial de 0. Y esto nos pasa al dominio de n igual 0. Entonces, José, es 0 menor a 1. ¿Qué ocurre cuando se cumple que 0 es menor a 1? Return 1. Y aquí voy a cortar el video para hacer las secuencias de return en el siguiente.